La digestión de los carbohidratos comienza en la boca con la acción de la amilasa salivar, que decompone los polisacáridos como el almidón en disacáridos y oligosacáridos. En el intestino delgado, la amilasa pancreática continúa la degradación. Las enzimas de la borda en el cepillo del intestino delgado, como la maltasa, lactasa y sacarasa, son absorbidas por las células intestinales a través de los transportadores específicos. SGLT1 transporta glucosa y galactosa al interior de la célula mediante un cotransporte con sodio. El GLUT5 transporta fructosa. El GLUT2 exporta la glucosa, galactosa y fructosa de la célula intestinal al torrente sanguíneo. Y después de la absorción, la glucosa se libera en la sangre y se transporta a los tejidos. Después tenemos la glucólisis. La glucólisis es la primera vía metabólica en el catabolismo de la glucosa. Es un proceso anaeróbico que no requiere oxígeno y ocurre en el citoplasma de todas las células. Tenemos la fase de inversión de energía, que la glucosa es fosforilada por enzimas como la hexoquinasa o glucoquinasa en el hígado, y la fosfofructoquinasa, consumiendo dos moléculas de ATP para formar fructosa 1-bifosfato. Y después tenemos la fase de ganancia de energía, que la fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que pasan por varias reacciones para formar piruvato, generando 4 moléculas de ATP, o sea, queda un saldo neto de 2 ATPs y 2 moléculas de NAD. El destino del piruvato depende de la disponibilidad de oxígeno. Con oxígeno, o sea, en condiciones aeróbicas, el piruvato se convierte en acetil-CoA mediante la piruvato de deshidrogenasa y entra en el ciclo de Krebs en la mitocondria. Sin oxígeno, en condiciones anaeróbicas, el piruvato se convierte en lactato mediante la lactato de deshidrogenasa, y este proceso es importante en los tejidos con baja disponibilidad de oxígeno como los músculos durante ejercicios intensos. En el ciclo de Krebs, el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs localizado en la matriz mitocondrial, donde se oxida para formar CO2. En cada vuelta del ciclo se genera un ATP a través de GTP, 3 NAD y un FAD. El NAD y el FAD transportan electrones de la cadena transportadora de electrones. Tenemos la fosforilación oxidativa, que es esa cadena transportadora de electrones, y esta etapa ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Los electrones de alta energía del NAD y el FAD se transfieren a lo largo de la cadena transportadora, creando un gradiente de protones. El movimiento de los protones de regreso a la matriz mitocondrial a través del ATP sintasa resulta en la producción de una gran cantidad de ATP. Al final, el oxígeno actúa como receptor final de los electrones, formando agua. Y bueno, ahí ocurre el almacenamiento y liberación de la glucosa. Tenemos la glucogénesis, que bueno, tras la ingesta de la comida rica en hidratos, el exceso de esa glucosa se va a almacenar como glucógeno en el hígado y en los músculos. La glucógeno-sintasa es la enzima clave para la formación de ese glucógeno. Entonces después tenemos la glucogénesis. Tras la ingesta rica en la glucogenólisis. Esta es la glucogenólisis, que durante periodos de ayuno o actividad física, el glucógeno que es almacenado se descompone en glucosa mediante glucógeno fosforilasa, especialmente en el hígado, y así va a mantener los niveles de glucosa en la sangre normales. Y después tenemos, acuérdense que sale de los riñones y del hígado también. Después tenemos la gluconeogénesis durante periodos de ayuno o actividad física, cuando las reservas del glucógeno se agotan, el cuerpo activa la gluconeogénesis.
que es en la producción de glucosa a partir de precursores no carbohidratos. O sea, aminoácidos gluconeogénicos como la alanina, el glicerol a partir de lípidos y lactato, el ciclo de Cori en el hígado. Ese proceso ocurre predominantemente en el hígado y en menor grado en los riñones, siendo regulado por hormonas como el glucagón y el cortisol. Y después tenemos la regulación hormonal de metabolismos de los hidratos. La insulina, secretada por el páncreas en respuesta a altos niveles de glucosa en la sangre, estimula la captación de glucosa por los tejidos. Se aumenta la expresión de los transportadores GLUT4 en las células musculares y células adiposas. Promueve la glucogénesis e inhibe la gluconeogénesis. Después tenemos el glucagón, liberado por el páncreas cuando los niveles de glucosa en sangre están muy bajos. Estimula la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado para liberar glucosa en la sangre. Después tenemos la adrenalina, una hormona del estrés que aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis, especialmente durante el ejercicio o estrés agudo. Y el cortisol estimula la gluconeogénesis y aumenta la disponibilidad de glucosa en situaciones de estrés muy prolongado. Y disfunciones del metabolismo de hidratos. Tenemos la diabetes mellitus, caracterizada por una falla en la regulación de la glucosa en sangre debido a la deficiencia de insulina tipo 1 o resistencia a la insulina tipo 2. Resulta en hiperglucemia crónica, lo que puede llevar a complicaciones como neuropatía, nefropatía y retinopatía. Y también tenemos las deficiencias enzimáticas, que son ciertas condiciones genéticas que pueden afectar enzimas del metabolismo de hidratos, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el favismo, o trastornos en el metabolismo del glucógeno, como la enfermedad de von Gierke.